Entonces, amigos, en esta segunda parte, hasta el día de ayer habíamos visto sobre antecedentes, justificación, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a ver sobre el marco teórico. El marco teórico de la investigación puede ser definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales. En el marco teórico vamos a elaborar elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. El marco teórico amplía la descripción del problema. Si el problema es planteado, ya tienes identificado las variables, entonces el marco teórico te va a permitir describir de la mejor forma el problema. Entonces, el planteamiento del problema se busca la información. Puede ser en los textos o también en los textos digitales en la nube. No debe ser muy extenso. No debe ser muy extenso, ¿no? Las partes principales, lo que te va a clarificar el problema variable que tú vas a estudiar. Entonces, el marco teórico no es cogido los textos al azar, sino que tiene que haber un ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos procedente de la información obtenida. Entonces, el marco teórico va a tener pues, antecedentes de la investigación, definición de términos básicos. ¿Por qué es importante términos básicos? Hay, por ejemplo, términos muy técnicos en cierta disciplina y si no consideramos esos términos básicos, no va a poder entender las personas que van a leer nuestra investigación. Ahí tira también las bases teóricas y también complementado ahí la hipótesis y las variables. Entonces, en términos sencillos, en marco teórico se busca la información, se construye el marco teórico para proponer soluciones. Entonces, el marco teórico te ayuda a esa parte, porque ya hay teorías validadas, hay enfoques validados, hay leyes validados, entonces de eso nos cogemos. Entonces, antecedentes de la investigación, hay que coger en orden lógico de la información. Está integrado por estudios previos relacionados con el problema. Entonces, si yo estudio, por ejemplo, sobre lombrices, entonces todo lo relacionado a lombrices, pues busco información y también datos estadísticos que encuentro. ¿Cómo se formula? Identificar las citas más relevantes. Entonces, en los antecedentes, se consideran las citas más relevantes. Consultar con expertos en el tema, ¿no? Entonces, aquí, si se habla de, para optar grado académico, pregrado, ya los asesores, eso, a ese nivel no estamos llegando, pero siempre a nivel de docentes, siempre alguien que conoce más que uno, entonces nos podría asesorar. Identificar las teorías relevantes y las fuentes de información relacionadas. Recolectar la información en fichas bibliográficas y de trabajo. Lo que vas leyendo, lo que vas recopilando, entonces vas registrando también en una ficha, porque si no, no vas a saber de qué texto, de qué autor estás cogiendo. Hay que ir registrando en una ficha. Realizar un análisis crítico de la literatura consultada. Entonces, como hombre de ciencia, todo lo que encontramos no vamos a creerlo, siempre a juicio crítico, y esa postura también hay que promover en nuestros estudiantes. Entonces aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo tenemos, dice, actividad antibacteriana del aceite esencial de Secnophyllum popusum y del extracto hidroalcohólico de Secnophyllum popusum y Moringa ofoitera, términos totalmente científicos, frente a Escherichia coli y Salmonella typhi presente en las aguas residuales de Tacna. O sea que esto han hecho un estudio y aquí hay pues un antecedente, por ejemplo. Entonces han dicho
en qué universidad, de qué han cogido, en Ciudad de Colombia, y quién es el autor, aquí está citando, ¿no? Apellido, coma, y de qué año. Entonces, en antecedentes, en Santander, coma, ¿en qué país? La problemática en referencia a la potabilidad del agua es muy alta, ya que la falta de recursos para la construcción de PETAR genera que las localidades cercanas se abastezcan de agua sin un control plenamente eficiente. Es así como Ernesto de Jesús Acevedo Picón propone que el tratamiento primario para la potabilización del agua sea mediante las semillas de moringa oleifera mediante un floculante para reducir uso del sulfato de aluminio. Bien, se sabe que el floculante natural que nos ofrece la moringa oleifera, sulfato de aluminio. Bien se sabe que el floculante natural nos ofrece la moringa oleifera, es viable, barato y de fácil acceso a las comunidades que no tienen la posibilidad de este recurso. Entonces el aspecto relevante relacionado al tema cogen en el país de Colombia del autor que dice pues Jesús Acevedo Picón 2019. Del mismo modo, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el país Argentina, docentes, investigadores a cargo de Cintia Contreras, autora principal del trabajo, lograron inmovilizar un agente antimicrobiano de una lámina de polipropileno cual es usado para cubrir alimentos. Así se inhibió la acción de las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus en ensayo de laboratorio. Eso indica Contreras 2014. Entonces así se va considerando los antecedentes, más que nada se va sacando del abstract de una investigación donde ahí está el resumen de toda la investigación. Entonces vamos acopiando, ¿no? Vamos acopiando los antecedentes. Luego, seguidamente, dije definición de términos básicos. ¿Por qué hay que considerar definición de términos básicos? Consiste en dar el significado preciso según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucrados en el problema formulado. Entonces son significados precisos que se utiliza en esa investigación, hay que definir de manera concreta. Establece el significado de los conceptos difíciles, que requiere de un análisis más desarrollado para poder entender el estudio. Entonces acá, por ejemplo, amigos, estudio del efecto de las celdas de combustible microbianas para producir electricidad en Centro Poblado, la Yarada 2019. Entonces, acá, por ejemplo, dice celda de combustible microbiana. Una persona común y corriente no va a entender. Entonces, este término hay que definir. Pero ¿quién lo define? Según García, el año 2014. Entonces, 2014, entonces decimos, celda de combustible microbiana, ¿quién lo define? El señor, según García, es un reactor bioelectroquímico, donde un sustrato biodegradable es convertido directamente a electricidad por las bacterias, mediante su metabolismo que logra transferir electrones desde un donador a un receptor de electrones. Entonces imagínate, si tú no le das el concepto de esta sonda de combustible microbiana, no se va a entender. Entonces términos más sofisticados, técnicos de una disciplina, hay que darles en el cuerpo de la investigación esas definiciones. Y luego, ¿quién dice? Medina, et al 2018. Et al se dice cuando son más de dos autores. Otro término, por ejemplo, electrodos. Igual hay que definirlo. Extremo de un conductor en contacto con un medio al que transmite
o del que recibe una corriente eléctrica constituyéndose en cátodo o ánodo. Entonces imagínate, si en el texto encuentra, si tú no le muestras una definición, no va a poder, pues, excepto que sea del área disciplinar. Del mismo modo, intensidad de corriente eléctrica igual. Entonces, algunas definiciones más resaltantes, desconocidas, se debe incorporar, pues, en el marco teórico. Entonces, es así, amigos. El audio está saliendo mal, me indica. El saliendo debe ser a través de internet de ustedes. Entonces, este es el ejemplo que el día de ayer mostrábamos. Estudio de la degradación del tecnopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación de poliestireno mediante el limonero. Entonces, ahí también, por ejemplo, hay definiciones que hay que considerar. Por ejemplo, compuestos activos de la cáscara de naranja, amerita definirlo. Para quien lo revise, lo estudie, para presentarlo, para que facilite, si no, no van a entender. Aceites esenciales, del mismo modo. De limonero, ¿qué es? Los cítricos son una fuente natural de limonero. La especie crítica de mayor importancia para su obtención es la naranja. Esta molécula monoterpénica es el componente principal de los aceites esenciales extraídos a partir de cáscara de cítricos, que por muchos años han desempeñado un papel importante en el campo del sabor y fragancias gracias a sus propiedades físico-químicas. ¿Quién lo dice? Virotet, otros autores, 2008. Entonces, algunos términos conocidos, desconocidos, técnicos difíciles de comprender, hay que incorporar en la investigación. Del mismo modo, por ejemplo, moringa oleifera, efecto antimicrobiano, moringera oleifera, Secnophyllum popossum. Entonces, esos términos, ese tipo de términos un poco desconocidos, se tiene que un poco desgranar considerando ahí. ¿A qué se refieren bases teóricas dentro del marco teórico? Las bases teóricas ya comprende un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista, un enfoque determinado dirigido a explicar el problema planteado. Si son bases teóricas, ya son estudiadas, estructuradas, validadas. Entonces, en esta parte pueden aparecer elementos como las teorías, enfoques, conceptos, movimientos, experiencias, incluso conocimientos empíricos, ideologías, posiciones teóricas, valores, datos, en fin, las explicaciones teóricas que sean indispensables para dar sustento a la investigación elaborada. Entonces, son estudios ya hechos, validados, publicados en textos. La estructura de contenido de las bases teóricas varía de acuerdo al problema, objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Para su elaboración tiene que tener un orden secuencial utilizando citas de los párrafos de teorías o trabajos anteriores para darle sustento al trabajo de investigación. Algunos aspectos que se pueden considerar: ubicación del problema en un enfoque teórico determinado, relación entre la teoría y el objeto de estudio. Entonces, bases teóricas son ya leyes, conceptos, experiencias desarrolladas que hay que tomar en cuenta. Ejemplo, podemos considerar el tema relacionado con la pedagogía. Si en el campo educativo nosotros estudiamos, hacemos una investigación, entonces nuestras bases teóricas van a ser teoría cognitiva del aprendizaje. Ustedes conocen, muchos psicopedagogos se han pasado gran parte de su vida estudiando para responder cómo aprende un alumno, un estudiante. Entonces ahí hay muchas teorías cognitivas del aprendizaje. Podemos considerar David Ausubel, Vygotsky, en ciencia y tecnología Brunner, Novak, muchos otros más. Entonces, como esas
estudios ya están realizados, validados, entonces nosotros cogemos siempre esos temas orientadores. También la teoría constructivista conceptual de Vygotsky, ¿no? Entonces muchos más otros pensadores pueden haber aquí aprende significativo. En todas estas teorías ya estudiadas, validadas de las experiencias internacionales, entonces nosotros ya cogemos como conceptos, como teorías orientadores de nuestra investigación. Otro ejemplo podría ser influencia del currículum en los estudiantes de la institución educativa 2050 de las Lomas 2020. Entonces, si el tema de currículum estudiamos, nuestra base teórica va a ser pues concepciones curriculares existentes. ¿Cuál de esas concepciones cogemos? ¿Qué principios? Calidad del currículum, etcétera, etcétera. Entonces, en base a nuestro estudio, vamos a escoger esas teorías, conceptos, conocimientos, leyes que ya están validadas. Cuando la investigación es de carácter tecnológico, se van a poder encontrar la denominación de modelos tecnológicos. O sea que hay también modelos tecnológicos. Y otro ejemplo más, estudio del efecto de las celdas de combustible microbianas para producir electricidad. Esto era la pregunta. Entonces dice, en el año 2012, Alba, Vázquez y Lugo lograron exponer su trabajo titulado Bacteria, fuente de energía para el futuro, en donde describen la actividad bacteriana para producir energía a través de la oxidación total de compuestos orgánicos, empleando sustancias como los aceptores de electrones. Entonces, lo que hay que tener cuidado, lo siguiente. Se tiende erróneamente a veces confundir la definición de términos básicos con la del glosario. Por tal razón se establecen las siguientes diferencias. Definición de términos es muy diferente que glosario de términos. En definición de términos contiene solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema, lo que vamos a requerir. Se ubican en el marco teórico. En cambio, glosario de términos contiene vocablos de difícil comprensión en una obra, se ubica al final de la obra. Esa es otra cosa. Entonces, amigos, ya tenemos el problema de investigación, ya hemos planteado nuestra hipótesis, ya tenemos formulado nuestro objetivo, entonces ya hemos revisado literatura y se ha construido el marco teórico en función al tema elegido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es establecer guías precisas para el problema de investigación o fenómeno que se está estudiando. Eso se refiere principalmente a la metodología. Entonces, un poco vamos a considerarlo del día de ayer. Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones, ¿no? Entonces, es una respuesta a priori tentativa que nos formulamos como una respuesta. En nuestra vida diaria a veces nos planteamos muchas hipótesis, por ejemplo, a nivel de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, un estudiante puede decir, por ejemplo, le gustaría a Mónica, ¿no? Se hace una pregunta de investigación y él puede afirmar, yo le resulta atractivo a Mónica, pero esta es su respuesta a priori anticipada, no está aprobada. Como se ve, esta hipótesis es una explicación tentativa, ya que no estamos seguros de que sea cierto o no, y se formula como proposición, propone o afirma. ¿Cómo saber si será aceptada o rechazada? Tendrá que ir a la comprobación, a la experimentación. Entonces, amigos, la hipótesis no necesariamente son verdaderas. Puede o no serlo. Puede o no comprobarse con hechos.
son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. El investigador al formularlas no puede asegurar que vayan a comprobarse. Entonces, es así. Entonces, la hipótesis establece la existencia de una relación entre dos o más variables, expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades que deben ser sometidos a una prueba para ser aceptada como válida. En una hipótesis tiene que pasar por una experimentación, por una metodología secuencial para ser aceptada o refutada. El investigador, al establecer su investigación, desconoce si será o no verdaderas, desconoce, es una afirmación tentativa que tiene. Entonces, amigos, al comprobar o validar la hipótesis, esta debe ser rechazada o aceptada en su totalidad y no solo una parte de ella, es todo. El enunciado se debe expresar en forma positiva. Siempre la hipótesis se formula en forma positiva. Ejemplo, esto provoca, esto produce, esto genera, etcétera, etcétera. Distinto a decir, esto no produce. O sea, tú no puedes plantearlo de manera negativa. Es una proposición de carácter afirmativo, enunciada para responder tentativamente al problema. En definitiva, si el planteamiento preciso del problema, sin el planteamiento preciso del problema no puede surgir hipótesis. O sea que si el problema está bien planteado, va a surgir pues la formulación de una buena hipótesis. Entonces, vamos a un poco recapitular también sobre las variables. Desde un inicio habíamos planteado, entonces amerita que veamos sobre las variables. Una variable es una propiedad, una característica, ¿no? Que puede variar, es decir, puede adquirir diversos valores, cuya variación se puede medir. Variable viene el término que puede tomar diferentes valores y que puede ser medido. De ahí viene el término variable. Es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Entonces, las variables, no nos olvidemos, son características, propiedades de un fenómeno, de una materia que puede variar de valores y puede ser medido. En ese sentido, tenemos tres tipos de variables. La variable dependiente y la variable independiente y también la variable interviniente o lo denominan también variables controladas. Entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Son aquellas que se manipulan. A la variable independiente vas a manipular para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Son las que generan y explican los cambios en la variable dependiente. Tiene efecto sobre la variable dependiente. Solo se elige uno porque sería difícil determinar qué variable está causando cualquier cambio. O sea que es recomendable una sola variable independiente escoger, porque si tú observas un fenómeno como que el niño estaba con la pelota en un campo deportivo, en las exposiciones anteriores, ahí nosotros identificamos distancia, peso, ángulo, longitud, altura, entonces muchas pueden haber, pero una nomás se escoge. Entonces la variable independiente se manipula. En cambio, la variable dependiente son aquellas que modifican con la acción de la variable dependiente. Cuando se manipula, la variable independiente va a surtir efectos en la variable dependiente. O sea, son los efectos, consecuencias que dan origen a los resultados. Esta medición a menudo se repetirán porque las mediciones repetidas hacen sus datos sean más confiables. No hay que medir una sola vez, sino varias veces. En cambio, las variables intervinientes controladas son cantidades, factores que permanecen iguales durante todo el experimento. Entonces dijimos ayer,
Cuando vimos que el niño estaba jugando con la pelota. ¿Por qué a mayor pendiente la pelota rodaba más rápido, el chico no podía alcanzar? Entonces, si escogemos dos variables, el resto de las variables que quedan van a ser considerados como variables controladas o intervinientes que no van a repercutir en los efectos de la experimentación. Se controlan para permanecer constantes a fin de no afectar la variable dependiente. El control de estos permite cómo variable independiente afecta a la variable dependiente. Entonces, amigos, a modo de ejemplo, aquí tenemos cómo la temperatura afecta la cantidad de azúcar que se disuelve en el agua. Entonces, variable independiente sería, yo hago hervir a 10 grados centígrados, a 20 grados centígrados, a 30 grados centígrados, a 40 grados centígrados, 50 grados. Estoy manipulando la temperatura, variable independiente, ¿no? Entonces, a diferentes grados estoy manipulando. ¿Y qué voy a obtener como resultado? La cantidad de azúcar que puede disolver en agua en medida en cucharas. Entonces, yo puedo ir manipulando la temperatura, pero voy obteniendo la cantidad de azúcares que se puede disolver en el agua mediante cucharitas. Yo diré, si el agua hierve a 10 grados, entonces, ¿qué cantidad de azúcar se puede disolver? Si el agua está a 20 grados, ¿qué cantidad de azúcar? Entonces, los efectos voy viendo. ¿Y cuáles no voy a considerar? Volumen de agua siempre tiene que estar 500 mililitros, ¿no? Tipo de agua, mismo tipo de agua debe ser del mismo grifo. Luego debe ser mismo tipo de azúcar también. Y tamaño de gramo de azúcar. Imagínense, muchas características lo consideramos que no intervenga para que no afecte los resultados de la variable dependiente. Entonces, amigos, principalmente si pasamos a la metodología ya, son los procedimientos, secuencias que vamos a desarrollar pues para validar o refutar la hipótesis. Esquemáticamente se puede afirmar que la metodología es por el qué del cómo de la investigación. Esto es, la metodología da cuenta detalladamente las razones por las cuales se va a realizar la investigación de una forma específica en aras de contestar la pregunta de investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué instrumentos? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Eso pues va a contener. Por eso la metodología no es un listado de técnicas, sino que explica cómo, cuándo, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y con qué explicaciones se va a instrumentalizar unas técnicas y metodologías. En definitiva, la metodología debe ser clara y específica, elaborando detalladamente cómo se espera producir los datos requeridos para responder a las preguntas de investigación. La metodología debe ser concreta y específica al proyecto de investigación. Debe quedar claro que el procedimiento paso a paso de cómo se espera producir la información. Entonces, amigos, los desempeños de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos nos da la metodología. Entonces, si nosotros damos una lectura de la competencia indaga, los estándares y damos una lectura, los desempeños, ahí nos da una secuencia metodológica, cómo debemos proceder cuando desarrollamos una experimentación. Pero aparte de ellos, hay un diseño que hay que considerar. Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación, porque hay gran cantidad de tipos de diseños. Cuando se establecen, formulan hipótesis. Los diseños sirven también para someterlos a prueba. Los diseños serán cuantitativamente experimental en nuestro caso.
existen tres tipos principales de diseño en investigación. El diseño preexperimental, diseño experimental verdadero a nivel científico, ¿no? Y diseño cuasi experimental. Más o menos en estos tres, en lo que nosotros en nuestra circulamos en nuestra investigación. Entonces, el diseño experimental, ¿a qué se refiere? Es aquel en el cual se manipula al menos una variable. Si estamos ya midiendo la temperatura del agua, ya estamos manipulando la temperatura a la variable independiente. Entonces el investigador tiene el poder de asignar al azar los grupos experimentales. Ahí cuando dijo 4 grados, 10 grados, 20 grados, entonces ya vamos manipulando. Consiste en realizar análisis estadístico para validar o refutar la hipótesis. Así se pretende conocer las causas y efectos de las variables. Entonces, a medida que voy haciendo hervir el agua, cómo va disolviéndose cantidad de azúcar, yo ya voy anotando en un cuadro de doble entrada y luego ya puedo graficarlos. Uno de los ejemplos más conocidos es el estudio de un medicamento en grupo de control. A ver, a un grupo se le suministra el medicamento y al otro un placebo, sin informar a los participantes. Luego se comparan los efectos para extraer conclusiones respecto del medicamento. De este modo se manipula una variable independiente en un solo grupo y no en los dos. El otro sería el grupo de control. Entonces, amigos, para su construcción, generalmente dado por, entonces, en técnicas de investigación, ¿qué se hacen? Las técnicas son procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. Entonces, observaciones, todo lo que se deriva de él. Pero técnicas de medida, importancias iguales para la investigación, ¿no? La base teórica que describe los fenómenos a investigar, la experimentación. Hay que elegir los instrumentos considerando intervalo de las variables a medir. ¿Para qué? Si yo trabajo con masas, utilizaré la balanza. Si es con líquidos, utilizaré el litro, ¿no? Entonces, tipo de instrumento también. Es posible uno barato para comenzar. En efecto, el del medio envejecimiento, calibración. Entonces, con los instrumentos hay que tener cuidado, por ejemplo, con dinamómetros, balanzas, por cantidad de uso que hay, a veces se requiere calibrarlos, porque a veces no está calibrado. Escepticismo, frente a escepticismo, los instrumentos, las técnicas se han de observar con los estándares. Entonces, siempre hay que graduarlos, calibrarlos, estos instrumentos, ¿no? Siempre calibrarlos. La necesidad del entrenamiento para la obtención de un conocimiento crítico del valor de la experimentación. Entonces, las técnicas y los instrumentos a utilizarse también pues tiene una relevancia. Y luego de haber transitado ya por todos los procedimientos metodológicos, vamos a llegar a resultados. En esta parte, generalmente debe responder qué se ha encontrado en la investigación. Justamente los aportes ya empiezan a salir de nosotros por aquí, ¿no? Los resultados son el producto del análisis de los datos. Consideraciones para elaborar los resultados. Se debe redactar de forma ordenada los resultados. Deben de ser entendidos de forma clara. Se recomienda insertar gráficos, tablas, para una mejor visualización, ¿no? Las imágenes llevan pie de página de gráfico en la parte inferior y en las tablas gráficas en la parte superior. Se recomienda que el primer párrafo sea para resumir lo que se haya encontrado, principalmente. Luego seguir con los resultados a partir de la metodología empleada en un mismo orden. En este arte no se interpretan los resultados, ya que ellos se van a análisis. Aquí todavía no se interpreta, simplemente se presenta en cuadro doble entrada y se grafica.
Entonces, algunas preguntas que pueden ayudar a construir mejor los resultados. ¿Los experimentos dieron los resultados esperados? O sea que lo que tu hipótesis planteaba va visualizándose o va en contradicción. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya van viendo eso. ¿Se ejecutó el experimento siguiendo los pasos que se habían planteado? ¿Existen otras explicaciones que considerar observar? ¿Se presentan errores en las observaciones? Justamente en las observaciones uno comete errores al lecturar las medidas. Es por eso que varias veces hay que dar una lectura. Si es posible, se debe analizar estadísticamente los datos. Luego, finalmente, vendrán las conclusiones. Las conclusiones constituyen una reflexión final sobre el proyecto, más que un resumen de resultados. Las conclusiones y la introducción generalmente tienen que entablar un diálogo, algo así como un inicio y un cierre, introducción con conclusión. El objetivo de una conclusión sobre un proyecto es la selección de las ideas más importantes de toda la información extraída durante el desarrollo del proyecto. Las ideas más importantes donde vamos a arribar. Tiene como objetivo destacar la consecución de los resultados obtenidos considerando finales del trabajo y la respuesta del problema presentado. También, amigos, lo mejor es que las conclusiones partan de un conjunto de preguntas y de una vez obtenidas deberemos de organizarlos de acuerdo a la importancia del cual iremos llenando hasta que tengamos los párrafos correspondientes. Hay que diferenciar entre lo que es resumen y conclusiones. El primero es una exposición breve de las partes del contenido de la investigación, o sea que resumen. Mientras que la conclusión consiste en sintetizar las ideas principales de una investigación, tomando en consideración los conocimientos que se han adquirido en el desarrollo de la misma. Algunas preguntas pueden ayudar a redactar las conclusiones, son las siguientes. ¿La recolección de datos o experimento dio los resultados esperados? ¿Por qué? Debe responder. ¿Se desarrolló el experimento o la recolección de datos de la manera planificada? Entonces, para redactar una conclusión, hay que responder esa pregunta. ¿Existen otras explicaciones que considerar u observar? ¿Se presentaron errores en las observaciones? Si hay errores en el procedimiento, también como una conclusión hay que considerar. ¿Qué haría de manera diferente si se repitiera este proyecto? ¿Qué otros experimentos deberían incluirse? Entonces, siempre toda conclusión concluye que hasta aquí hemos llegado y para otros investigadores puede ser punto de partida nuestra investigación. Algunas consideraciones para elaborar. Leer nuevamente el trabajo de investigación para ya estar al tanto de todo el contenido. Evaluar el cumplimiento y no de los objetivos. Pregunta de investigación. Si es que no solo se logran los resultados, se debe poner una posible respuesta que explique lo que ha sucedido. Pueda que no lleguemos, entonces, pero hay que explicar por qué razón. Se recomienda que por cada objetivo específico que se ponga, debe haber una conclusión. Significa que si tengo 3 conclusiones, 3 objetivos específicos, debe haber 3 conclusiones. Sobre ellas son los resultados que haya logrado. Redactar los elementos clave, insertar la metodología empleada, se debe redactar cuál fue el motivo por el que comenzó el trabajo, al inicio se planteó, se debe de analizar los resultados obtenidos y plantear nuevas alternativas o estudios de investigación. Entonces, amigos, consideraciones para iniciar la redacción, más o menos con estos términos podría iniciar. A partir del análisis de la tabla de los datos, podemos concluir que, o podemos decir, al terminar la presente investigación, podemos concluir que, o también puede ser como se mencionó en tal punto, por tanto se concluye.
De los análisis realizados en el proyecto se desprenden las siguientes conclusiones. Como resultado de la investigación es posible concluir. Entonces, son algunos formatos que podríamos considerar para redactar nuestra conclusión. Lo que se debe evitar al elaborar las conclusiones. Muchas veces se cometen errores, hay que evitar. No hay que insertar elementos nuevos porque puede confundir. Nuestra conclusión tiene que ser sobre nuestros antecedentes, marco teórico, nuestros resultados, nuestra metodología, en función de ellos. Ya otros términos no deben ser incluidos. Redactar en varios párrafos y hay que ser concisos. Evitar la extensión en los párrafos, que no sea muy extenso, de poco contenido. No copiar y luego pegar partes del mismo contenido del proyecto. Evitar poner cifras estadísticas en las conclusiones, ya que ello se debe de insertar en los resultados. O sea, las cifras estadísticas en las conclusiones ya no se debe considerar. Evitar contradecirse durante la explicación de las conclusiones. Es por eso que ameritaba darle una lectura del inicio hasta el final para redactar las conclusiones. Entonces, amigos, aquí hay modelitos estudiados en Tacna y ya pueden ver una lectura cómo han redactado la conclusión. Aquí hay otra, 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones, ¿no? De esta investigación. Entonces eso les puede ayudar a ustedes. Acá hay otro, 1, 2, 3, 4 conclusiones. Y finalmente va a concluir con referencias bibliográficas. Va a concluir con referencias bibliográficas. Existe una confusión al momento de realizar esta parte con respecto a cita referencial y bibliográfica. Citas son textos que por lo general no son de autoría en tu artículo para dar soporte a tu investigación. Pueden ser presentadas como estilo de cita narrativa. En cambio, referencia o referencias son un grupo de datos que permiten al lector de fácil identificación. Hoy está en boga, todos como referentes se utiliza APA 7, ¿no? Para la redacción, presentación de las investigaciones. Entonces, amigos, si tú has cogido de una revista, la manera correcta de citar es apellido, nombres, fecha, punto, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y página, ¿no? En cambio, para citar libros, es apellido del autor, nombre, punto, qué año se publicó, entre paréntesis, punto, título del trabajo y qué editorial publicó. Cuando el libro es en línea, apellido igual, nombre y apellido, en qué año, título, editorial y acá dirección electrónica, donde se dice pues, recuperado de la página tal. Entonces ese enlace se pega aquí. Libro con editor, apellido, editor, año, título del trabajo editorial. Entonces, al momento ya de trabajar antecedentes marco teórico, en una ficha hay que ir recogiendo qué partes de estos autores estamos considerando en nuestra investigación. Capítulo de un libro con editor. Un capítulo nomás tomas, ¿no? Entonces, apellido, autor, nombre, año, título del capítulo de entrada, editor, título del libro, volumen, página editorial, ¿no? Para la información de páginas en web, habíamos indicado apellido, si hay de varios apellidos, ¿no? 3 autores, 20 de mayo de 2020, título de página web, nombre de la página y la dirección electrónica. Entonces, con eso, amigos, concluye una investigación. Esta parte que estamos presentándoles no es un secreto, como un trabajo
para optar el grado, el pregrado, título pedagógico, posgrado. Estos trabajos se ha hecho. No tendrá la misma rigurosidad para poder optar grado académico, pero con nuestros estudiantes de quinto grado es posible que trabajemos esta parte. Entonces, con esta segunda parte, amigos, estamos concluyendo. Entonces, todo el material lo tienen en la plataforma Classroom. Más tarde lo voy a subir y lo van a tener ahí. Ajá. Ahí dice Maestro César, el audio está saliendo mal. ¿No? Eso depende de internet, a veces inestable ustedes tienen, entonces de modo que no se escucha bien. Pues. Entonces, amigos, estamos concluyendo 47 personas, incluyendo conmigo. Y les Profesor, buenas agradezco. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Profesor, disculpe la molestia. No sé si sería posible que nos pueda facilitar su número de celular para cualquier duda, cualquier inconveniente que tengamos. Ya, perfecto. Entonces, amigos, ¿alguna pregunta ahí podrían formular antes que culminemos? Apenas hemos utilizado menos de una hora. A las 5 de la tarde tengo una reunión a nivel nacional con CITEC, entonces de modo que hemos pedido. Entonces, ahí en el chat voy a colocar mi número de celular 952-50-52-84 y también en las diapositivas, en la última diapositiva está mi correo y está mi número de celular. Entonces, amigos, en 2 minutos voy a compartirles el enlace correspondiente de asistencia. Ahí ya tienen el enlace, amigos, de asistencia. Pero antes, desplieguen su cámara para poder capturar. Para poder capturar, va a ser una evidencia de nuestra participación en una jornada de 4 días. Por favor, activen su cámara. Activen su cámara, amigos. Activen su cámara, no tengan temor. Es nuestra evidencia. Ustedes también capturen. Y si el director le dice asistieron o no, ustedes muestran pues su captura de pantalla. Voy a tomar 2 capturas, el primer panel y luego el siguiente panel. Maestro, mi cámara está mal de mi celular, no puedo. Ya, los que no pueden, no, pues, ¿no? Con los que pudieran. Con los que pudieran. Ya, amigos, la sala va a estar abierta, controlen su asistencia. Martín Córdoba, ¿en qué institución educativa está laborando, amigo?